Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como siempre, su hermana y amiga, Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo Punto Clave. Y en esta ocasión, la reflexión que queremos compartir con cada uno de ustedes tiene el siguiente tema. Jesús escogió personas ordinarias. Jesús escogió personas ordinarias. Y para ello, les invito que estén yendo a su Biblia y estén buscando el siguiente pasaje bíblico que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 4, desde el versículo 18 hasta el verso 22. Mateo 4, del 18 al 22, dice de la siguiente forma. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muchas gracias a Dios por esta palabra. Cada año hemos visto nosotros, sobre todo en esas grandes producciones, en esas grandes películas del cine norteamericano, que muchísimos alumnos cuando terminan su último año de la secundaria, cuando terminan su high school, solicitan ingreso a las diferentes universidades, ¿verdad?, que existen en el país, y lo hacen a sus universidades favoritas. Y luego en la película vemos con qué ansiedad y con qué grandes expectativas esos jóvenes se mantienen atentos al correo en espera de que esas universidades respondan la solicitud de ingreso que ellos hicieron. En muchísimos casos vemos que la alegría cuando lo acepta una o dos o más universidades, y en otros casos también vemos la tristeza cuando sus solicitudes no son respondidas de manera positiva. Justamente esta expectativa que nosotros vemos en esas grandes producciones de Hollywood nos pueden servir a nosotros para pensar en las grandes expectativas que los muchachos tienen después que terminan su educación secundaria. Sin embargo, la situación era diferente para los adolescentes en el tiempo del Nuevo Testamento. Los muchachos judíos a menudo iban a las escuelas rabínicas hasta la edad de 13 años. Ese era el periodo, digamos así, obligatorio de la educación de los jóvenes judíos. Luego, solo los mejores y los más brillantes eran elegidos para seguir al rabino local, para seguir formándose con ese rabino, con ese maestro, para seguir educándose y para ser discípulos de esos prestigiosos rabinos locales. Este grupo era un grupo pequeño y era un grupo selecto de discípulos que tenían que seguir al rabino por donde quiera que éste iba. Comían lo que el rabino comía y justamente le daban forma a su vida siguiendo el modelo que le establecía su maestro. Un grupo muy pequeño, un grupo muy selecto, solamente compuesto por lo más brillante de los alumnos. Sin embargo, aquellos que no llegaban a esa anhelada meta de ser escogidos por el rabí local, entonces tenían que aspirar o involucrarse a otro tipo de oficio, como lo era la carpintería, ser pastor de ovejas o ser pescador, dedicarse a la pesca. Y justamente eso es lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer. Tipos
como Simón, Andrés, Jacobo y Juan, no habían sido seleccionados por el rabino del momento, el rabino local de su época. Sin embargo, así que en vez de seguir al rabino local, estaban bajo los muelles con el agua hasta la rodilla, dedicado al negocio familiar. En este caso eran sencillamente pescadores. Es muy interesante el hecho de que Jesús buscase a los hombres que el rabino local había rechazado. Muy interesante. Yo creo que aquí tenemos una lección sumamente importante que podemos nosotros aprender en este día. En vez de apuntar a los mejores y a los más brillantes, señores, Jesús mostró que era un rabino completamente diferente a los rabinos de su época. Él ofreció su invitación de venir en pos de él a personas, a hombres que eran simples pescadores ordinarios y tal vez incluso considerados mediocres por no haber sido elegidos por el otro rabino. ¿Qué lección más importante? ¿Qué lección más importante nos da el maestro? ¿Qué honor tan grande tuvieron estos hombres ordinarios de ser invitados por el maestro de maestros a que lo siguieran y se constituyeran en sus discípulos? Se convirtieron en seguidores del rabino supremo, del rabino por excelencia. Definitivamente esto tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros hoy en día. A veces pensamos que para ser discípulos de Jesús tenemos que tener un título de teología, de divinidades, tenemos que ir al seminario, tenemos que manejar la Biblia de tapa a tapa, tenemos que tener título, ministerio, posiciones. Sin embargo, no es de esa manera. Dios elige personas completamente ordinarias para que hagamos cosas extraordinarias. Y al que Dios llama, prepara. Entonces, no podemos seguir poniendo excusa de que no soy lo suficientemente letrado, de que no tengo los suficientes seguidores, de que no tengo un gran ministerio. Dios nos ha elegido a nosotros, personas completamente ordinarias, para proclamar su palabra. Qué privilegio, señores, más grande el que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros al llamarnos para que nos constituyamos en sus discípulos. Y eso implica que seamos modelos de Él, que nuestras vidas sean un reflejo de la vida de Jesús. Jesús nos ofrece ese mismo honor a ti y gloria a Dios que también me lo está ofreciendo a mí. No porque seamos los mejores o los más brillantes, sino porque Él necesita personas ordinarias como nosotros para ser modelo de su vida. Si le amamos, tenemos que andar como Él anduvo y con su amor rescatar a las personas en su nombre, no en mi propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Así que el llamado que tenemos todavía vigente, 2000 años después, es seguir a Jesús, es ser obediente a su llamado y permitirle que Él haga algo importante a través de nuestras vidas. Recuerden, en ese momento, Jesús llamó personas ordinarias para que hicieran cosas extraordinarias. Y ese mismo llamado se mantiene vigente. Él llama a personas normales, comunes y corrientes y puesta en sus manos, siguiendo sus pasos, obedeciendo sus principios. Estoy más que segura que haremos cosas extraordinarias. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga, Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo, punto clave. Dios le bendiga y muy agradecida, como siempre, por el privilegio de contar con la atención de cada uno de ustedes. Si esto le ha sido de utilidad, le pedimos que por favor lo estén compartiendo con sus diferentes contactos, porque hay muchísima gente que necesitan saber
que aún hoy, en este tiempo, en estas circunstancias, Dios le está llamando, aunque sean personas normales, para hacer cosas extraordinarias. Dios le bendiga y muchísimas gracias por su atención. Amén.